Y por lo tanto se relaciona con este iceberg en el que lo que vemos es solamente ese sobrepeso, esa obesidad, ese aumento de colesterol, ese aumento de triglicéridos, pero lo que no vemos es todo lo que está debajo, que realmente es lo que va a producir una clara patología en ese individuo con síndrome metabólico en el momento actual y sobre todo en el futuro, y va a hipotecar su futuro saludable. ¿Por qué? Pues porque el 46% de infartos de miocardio se da en personas con síndrome metabólico, porque se da sobre todo el infarto de miocardio en personas con diabetes. La mitad de las personas con síndrome metabólico van a desarrollar diabetes, fíjense la importancia, y por eso es muy importante saber qué es el síndrome metabólico y saber cómo se diagnostica. Y nosotros, todos, aunque no tengamos aparatos como el doctor Chávez, simplemente con tener una cinta métrica y medir la cintura, vamos a poder saber si una persona tiene o no síndrome metabólico. Si tiene más de 102 centímetros en el caso de los hombres o más de 88 centímetros en el caso de las mujeres. Todo eso, 88. Todo eso se relaciona claramente con una serie de patologías y sobre todo con el aumento del riesgo de la enfermedad cardiovascular, porque la diana central del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina, el mal manejo de la glucosa. Y tengan en cuenta que la glucosa es fundamental como aporte energético y que, por ejemplo, en el cerebro solamente utiliza glucosa para su actividad normal. Obviamente, el síndrome metabólico tiene otros componentes, pero que recuerden que el almacenamiento, que el aumento de la grasa a nivel abdominal es sin duda el más importante, y que ese almacenamiento de grasa abdominal, que esa resistencia a la insulina va a provocar un aumento del riesgo cardiovascular, y ese aumento del riesgo cardiovascular muchas veces va ligado a otra serie de factores que agravan todavía más el síndrome metabólico. Ahí ven una lista de todos los factores que normalmente van asociados al síndrome metabólico. Por lo tanto, esas situaciones todavía agravan más. Pero es que en México todo el mundo está preocupado por las tasas de diabetes. Más del 12% de la población mexicana es diabética y hay como un 10% en lo que antes se llamaba situación prediabética, que es esa gente que tiene movidos los niveles de glucosa en la sangre en ayunas. Pero que recordemos que la diabetes, sobre todo la diabetes del adulto, la mellitus 2, tiene una historia natural que generalmente comienza con el sobrepeso, con la obesidad, con el síndrome metabólico, y que podemos hacer, controlando esos factores de riesgo, sobre todo la obesidad intraabdominal, podemos hacer que esa diabetes mellitus no aparezca, o podemos hacer que aparezca más tarde o que tenga menos problemas. Y fíjense, un 10% de pérdida de peso significa generalmente alrededor de un 30% de pérdida del tejido adiposo visceral. Luego fíjense la importancia de perder peso, aunque sea en una pequeña cantidad, porque en general lo que se pierde cuando se hace un tratamiento apropiado, lo que se pierde es grasa. Es decir, lo que estamos haciendo es ganar vida. En España, en este momento, hay una campaña nacional que se llama Pierde grasa, gana vida. Y creo que refleja muy bien cuál es la política de esa campaña, porque además es lo más interesante. Decíamos ayer, ¿y cómo se trata el síndrome metabólico? Pues el síndrome metabólico, como todos sabemos, y ninguno hacemos.
cuidando la alimentación, reduciendo el peso, aumentando el ejercicio físico, controlando la glucosa, controlando la tensión arterial, reduciendo el colesterol y los triglicéridos. Pero recuerden siempre, si nosotros le vamos a dar solo una dieta, en el 90% de los casos es como si el profesional hace que sí lo trata y como que el paciente hace que está en tratamiento. Porque no sirve para nada, es algo que simplemente es para calmar a esa persona que llega pidiendo consejo, pidiendo ayuda a un médico para reducir no solo el peso, sino sus factores de riesgo. No debemos hablar de peso, el peso es algo cosmético, debemos hablar de grasa, de acúmulo de grasa, sobre todo de acúmulo de grasa abdominal, y debemos hablar de reducción de factores de riesgo, no de temas cosméticos, de estar más guapo, de caber en el traje, etc. Y por eso, a los obesos hay que pedirles toda la fuerza de voluntad que puedan, pero también hay que darles un apoyo terapéutico, el que sea necesario, porque la obesidad no se maneja solo con buenas intenciones, y todos tenemos ejemplos propios o en el entorno de haber intentado perder peso más de una vez. Entonces, en esta situación y en esta convención, ustedes están presentando el PXP. ¿Y qué significa el PXP a nivel de lo que puede hacer sobre el síndrome metabólico? Y en FACTA en España ya ha realizado y está realizando estudios exclusivos sobre esta patología. ¿Y qué hemos encontrado fundamentalmente?